Igualmente, bueno, Mayra, me imagino que es la que va a estar más con esto. Si tenés alguna duda, creo que no tenés mi número, pero Alejandro, si se lo quieres pasar y tenés alguna duda en el momento que te pueda resolver por WhatsApp, si no estamos conectados, full disponibilidad mía, te contesto lo más pronto posible para no atrasarnos como entre sesiones, tal vez si ya estás trabajando en esto como un poco. ¿Está bien? Perfecto, le Eh, agradezco mucho. Ujú, con gusto. Ok, entonces, la primera parte de acá, vamos a ver, que sea muy grande. El primer punto que ustedes tenían era este. Voy a ir marcándolos en naranja. Ok, entonces, el ciclo de análisis de datos en Power BI. Esto, más allá de Power BI, esto funciona como en casi que todas las herramientas que se vaya a usar. Entonces, no sé si a veces valga la pena como hacer la redundancia o la explicación de que esto es como un ciclo de análisis de datos recomendado, por decirlo de alguna forma. Yo estaba buscando todo como para orientarlo obviamente a ese Power BI, que es el objetivo principal, pero esto es algo como que se recomienda así en general. La primera parte, aquí lo tengo numerado, es la obtención de datos. Eh, una pregunta, todo el curso es en español, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, pero no traducimos los botones. Si los botones están en inglés, se dejan igual. No, yo de hecho, bueno, ahora está con mi Power BI pasándolo a español, pero todo al menos en la grabación todo está, o todo debería quedar en español. Pero todo Perfecto. bien. Ok, listo. Ok, entonces, esto era lo que hablábamos un poco ahora del tema de Power BI, a dónde se puede conectar. Entonces, el paso número uno es entender que Power BI, el objetivo es ser un visualizador de datos. Entonces, eh, si no tenemos datos, no puedo presentar nada. Power BI como tal no trae, no tiene datos, entonces sea lo que sea, tenemos que conectarlo a una fuente. Después vamos a ir viendo los tipos como de conexiones, que es lo que hablábamos, pero se puede conectar a bases de datos, archivos de Excel, lo que se llama archivos planos, que son archivos que tenemos en nuestra computadora, que básicamente es Excel, TXT, CSV, son los tres formatos más comunes. Servicios en la nube se refiere a bases de datos en la nube que vienen siendo muy populares ahora. Por ejemplo, Snowflake, no sé si lo han escuchado. Es como lo que está de moda, por decirlo de alguna forma. Igualmente se puede conectar como a páginas web, pero si hay alguna tabla en la página web. Entonces va a depender mucho de la necesidad que tenga cada persona y de dónde tenga sus datos almacenados. Eh, hay dos tipos de conexiones, que son estas de acá, que es importar los datos o establecer una conexión en tiempo real. Entonces, básicamente, ¿qué es? Importar es, imagínense que tengo el Excel y si yo lo importo, el Excel se hace básicamente una copia y se va a guardar dentro del Power BI como uno solo. Entonces, si yo hice una conexión Excel que tenía en mi escritorio, lo paso a Power BI, lo importo, ya lo que yo haga después en el Excel afuera no va a afectar el Power BI. Ahora, si yo establezco una conexión en tiempo real, no hago una copia. Lo que hago es hacer como un puente entre el Excel y Power BI. Entonces, si yo cambio algo en el Excel, se cambia en el Power BI de una vez. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Va a depender de qué necesito yo y de qué tanto se van a actualizar los datos. Si es un reporte que se actualiza en tiempo real, por ejemplo, si es un Excel que se actualiza en tiempo real, que están, no sé, los del call center, siguiendo el ejemplo que hablábamos ahora, si los del call center están reportando, metiendo sus llamadas en un Excel en tiempo real, la recomendación sería que no tenga una conexión abierta con Power BI. ¿Por qué? Porque las personas, si lo están introduciendo y alguien llega a consultar el Power BI en ese momento, los datos algún dato se va a ver afectado. Ahora, si es algo que yo actualizo una vez al mes y no quiero estarlo importando todas las veces, puedo dejar la conexión ahí. Y entonces también va a depender de cuántas personas lo estén usando, el Power BI. Si esto lo pueden consultar en cualquier momento, lo mejor es no tener una conexión en tiempo real. ¿Por qué? Porque si en ese preciso momento usted está actualizando algo y alguien lo está viendo, te va a decir, hey, ¿por qué esto no se ve bien? ¿Por qué esto no está bien? ¿Por qué no hay datos actualizados? O N cantidad de cosas.
por la situación de que hay dos personas, una viendo y otro trabajando sobre el Power BI. Entonces, estos son como experiencias personales igualmente que he tenido de qué se recomienda hacer en cada caso. Ahora, también hay algunas limitaciones que son de espacio. Si yo no quiero que el Power BI quede súper pesado como tal, lo mejor es hacer una conexión en tiempo real. ¿Por qué? Porque los datos se almacenan en el origen, no dentro del Power BI. Si yo lo importo, se guarda dentro del Power BI. Entonces, si yo tengo un archivo, no sé, de 50 megas, que ya viene siendo un tamaño considerable, y yo lo guardo dentro del Power BI, esos 50 megas ahora van a ser del Power BI, no del Excel original. Entonces, cuando vayamos a ingresar al Power BI, va a durar más en cargar los datos también. Entonces, esos son como factores que hay que considerar. Y bueno, la parte, el alcance de la información que se analizará viene siendo básicamente, yo puedo tener una base de datos, pero dentro de una base de datos tengo tablas. Entonces, las tablas vienen siendo como hojas de Excel. Entonces, si yo puedo decir, yo me conecto a la base de datos, pero ahora, ¿cuáles tablas son las que necesito? Si yo tengo 10, pero solo voy a ocupar 2 para mi reporte, no hace falta que yo me conecte a las 10, solo me voy a conectar a las 2 que yo necesito. Esto siempre se hace usualmente con las bases de datos. Cuando es un Excel, igual te puedes conectar a varias hojas, pero usualmente cuando alguien se conecta en Excel, solo se conecta como a una hoja. Es como lo más común. Entonces, esto va a depender de qué necesitemos. Esta parte, a veces ponerlo como en un entrenamiento es un poco complicado porque va a depender de qué necesite hacer la persona. Entonces, el enfoque tal vez del entrenamiento se puede presentar en este tipo de las explicaciones que les estoy dando, por ejemplo, la diferencia entre importar y establecer conexiones en tiempo real y la diferencia también de las diferentes fuentes. Tal vez puedan consultar en Raxa cuáles son los más comunes, porque les quería enseñar aquí. Eh, Después lo vemos más como paso a paso cuando ya lo estemos haciendo, pero en la parte, bueno, aquí que esto es un Power BI en blanco, en la parte de obtener datos es donde están todas las fuentes. Aquí están las más comunes, pero si le damos en más, ustedes van a ver todas las fuentes disponibles que hay. Entonces, están todas estas de acá. Hay, bueno, hay archivos que son estos. Estos son los archivos planos de los que estábamos hablando. Entonces, básicamente está Excel, texto, o CSV, XML, JSON, que vienen siendo, que salen de alguna herramienta en estos formatos. Se puede conectar a toda una carpeta, a todos los archivos que están dentro de una carpeta. Se puede conectar a un PDF, pero el PDF tiene que estar como en muy buen formato para que funcione, como que esté en un folder o algo así. Se puede conectar a SharePoint. Este Parquet es una herramienta que hay, casi nunca he escuchado que nadie la use realmente. Y ustedes van a ir viendo ahí. Por ejemplo, todas estas son bases de datos. De las que las personas más comúnmente usan, está SQL Server, que es como la principal, diría. Eh, Puede ser Access también, que se lo usa mucho, Oracle, DB2, MySQL. Entonces, podría ser tal vez bueno que hagan, si hacen la consulta en Raxa, de cuáles son las fuentes probables que ellos usen y para tal vez hacer un ejemplo directo con esa base de datos. Pero aquí abajo ustedes van a ver que tienen demasiados diferentes tipos de conexión y cada una va a depender de, digamos, cada una que seleccionemos es diferente. Digamos, es como una customización que hay dentro de Power BI y la conexión con cada uno. Y aquí igualmente lo van a ir viendo. Esto Microsoft Fabric viene siendo como cosas nuevas que ha sacado Microsoft dentro de sus mismos, como de Office 365. Igualmente Power Platform viene siendo parecido. Tiene conexiones específicas para Azure, que algunas empresas lo están usando. Y estos servicios en línea, igualmente, muchos son de Microsoft, pero es como Google Analytics, Adobe Analytics, si tuvieran conectado con algo. Algunas empresas trabajan con Salesforce. Yo personalmente he trabajado con Salesforce, no sé si lo han usado, pero en Salesforce hay tal vez reportes internos que se pueden usar como la fuente para los datos aquí. Eh, y así. Entonces, si ustedes ven, por eso les decía, bueno, en otros hay N cantidad de cosas, hay más. Entonces, si ustedes ven en el todo, por eso les decía que hay más de 100 tipos de conexiones. Entonces, sería bueno preguntar como cuáles son los más comunes de ellos
para irlo viendo, tal vez darle los ejemplos más generales, digamos, y que vayan a ser más aplicables a ellos. ¿Ok? Eh, Después, digamos, cuando me compartan tal vez un Diego, Excel o algo así, ajá, decime. sí, me dejo esa tarea y ahora inmediatamente después le hago la consulta y apenas tenga la respuesta le aviso. Ok, perfecto. Sí, igual cuando me pases el Excel, tal vez, me lo puedes pasar, pero digamos, el Excel es algo que sí o sí de fijo va, porque el Excel es como algo muy estándar. Entonces, la mayoría de personas lo que tienen es un Excel y lo que quieren es que hacerlo que sea más bonito. Entonces, el Excel es un ejemplo. El de Ujú, contratos que me enseñaste me parece una ujú, opción. Ahora, también podrás consultarles a ellos si esa data se puede enseñar en el entrenamiento, porque tal vez es algo ajá, medio privado, tal vez para, no sé, un departamento en específico. O si sí, o hay si otra quieren que los opción, modifiquemos. Ujú, exacto, que se maquillen los datos o algo así, ujú, eso se puede hacer, no sé, que quiten los nombres de las personas o cambiemos los ujú, nombres, cambiemos algún ID o algo así. ujú, Entonces pregunta eso tal vez. de acuerdo. Pero sí, ok. Entonces, esto sería básicamente sobre los insumos de los datos. Ahora, la transformación y modelado básicamente hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer antes de Power BI o después de Power BI. ¿Qué viene siendo esto? Si yo tengo datos, por ejemplo, en un Excel, y mis datos yo sé que están sucios, y con sucios llámese que me mandan un reporte que tiene duplicados, que no tienen las fechas bien, que algo sencillo, y sucio no me refiero a una mala palabra, sino que no es a lo que necesito. Por darles un ejemplo, a veces viene, no trae el nombre en una columna y apellido en otra. Viene el apellido, coma, nombre. Digamos, en mi caso, Quesada, coma, Diego. Y yo no quiero tal vez enseñarlo así. Yo quiero enseñarlo que diga Diego Quesada. Entonces, este tipo de cosas son las que se van a usar aquí. Entonces, para poder limpiarlo, por ejemplo, si yo lo quisiera o si yo conozco más Excel, mi sugerencia puede ser, ok, limpio en Excel, si deseo usar fórmulas de Excel, pero si lo quiero hacer en Power BI, también se puede hacer. Ahora, ¿qué usamos? Hay dos opciones. Una se llama Power Query, que después la vamos a ver cuando ya tengamos datos. Cuando importamos algo, lo primero que se nos abre es Power Query y nos hace sugerencias de qué queremos hacer. Entonces, para Power Query, lo más común son estas tres funciones de acá, que es eliminar duplicados, si quiero eliminar. Puedo eliminar columnas completas que yo digo, no, importé esto del Excel, pero esto no lo necesito, lo puedo eliminar. Puedo cambiar tipos de datos. Eso usualmente pasa, por ejemplo, en fechas. A veces las fechas en el Excel están guardadas como tipo texto, entonces cuando se importan están como tipo texto. Pero si yo las quiero ver en el Power BI como fechas como tal, entonces aquí las puedo ir cambiando. Y aquí está la parte de las columnas calculadas. ¿Qué son las columnas calculadas? Para irlo viendo un poquito. Las columnas calculadas es si yo tengo algo y si yo quiero sacar un cálculo, pero no lo tengo en el origen, yo lo puedo hacer solo en el Power BI. Entonces, por darles un ejemplo, estábamos viendo, no sé, lo del tema de los contratos. Tengo cuánto está ingresando de cada contrato por cada mes. Tengo enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Pero yo lo que quiero no es ver cuánto generó ese contrato mes a mes, sino cuánto generó ese contrato en ese año. Entonces, yo puedo crear una columna calculada que se llame total de año y lo que hace la columna va a ser sumar todos los números de enero a diciembre. Entonces, esta columna que se llama total por año no está en el Excel, solo está en el Power BI y solo me va a servir dentro del Power BI. Ahora, vamos a lo mismo. Yo pude haber hecho esa columna también en Excel y traerla a Power BI, pero algunas personas prefieren solo hacerlo en Power BI. Entonces, esto es lo que nos va a servir las columnas calculadas. Van a ser literal cálculos que van a afectar todos los registros, porque vamos a ver la diferencia entre columnas calculadas y las medidas, básicamente, que vienen siendo un poquito diferentes. Entonces, las columnas vienen siendo como fórmulas de Excel, puede ser suma, multiplicaciones, puede ser porcentajes, cualquier cosa que uno quiera. Igual eso va a depender de la necesidad que tengamos para explicar. Entonces, cuando tengamos datos, podemos ir viendo cuáles nos pueden servir para presentar como algunas opciones de columnas calculadas. Ahora, eh, el modelado de relaciones entre tablas, jerarquías y medidas en DAX.
Esto viene siendo un poco lo que estábamos hablando del formato estrella, del esquema estrella, perdón. Las relaciones entre tablas vienen siendo, déjenme tal vez, voy a buscarlo en internet para enseñarles. Ok. Eh, ok, aquí se ve un poquito mejor. No es una estrella literal, digamos, pero es porque cuando se unen se forma como una estrella. Entonces, el formato estrella, el esquema, se conoce así porque siempre tenemos una tabla principal, que en este caso, por ejemplo, es la tabla de ventas de sales, y hay otras 5 tablas en este caso. No tienen que ser 5 y formar una estrella perfecta, o sea, puede ser n cantidad de cosas, de tablas. Vienen siendo tablas, se llaman tablas secundarias, tablas de apoyo, tablas de dimensión, que vienen siendo tablas secundarias. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense el de ventas como una factura. Entonces, una factura, yo tengo que se vendió esto fue la cantidad, lo vendió tal persona y se vendió este material, por ejemplo. Entonces, si yo en la tabla de ventas, por ejemplo, esta que dice la tabla de empleado, lo que tengo en la tabla de ventas es el ID del empleado. En la mayoría de empresas todos tienen un ID que no es el nombre. Entonces, si yo tengo el ID 1, 2, 3, 4, en la tabla de ventas yo solo veo 1, 2, 3, 4. Pero tengo otra tabla por aparte, que es la tabla de empleados, que me va a decir los IDs de los empleados y el nombre. Entonces, ¿cuál es el ID? 1, 2, 3, 4. Nombre del empleado, Diego Quesada. Entonces, el Diego Quesada no está guardado en esta tabla, está guardado en esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo establezco una conexión, va a hacer la conexión entre el ID del empleado, y si yo necesito en el reporte final el nombre del empleado, como tengo la conexión, lo puedo ir trayendo. Entonces, esto viene siendo un poco más de la parte como de bases de datos, porque el formato estrella viene siendo como ya de la manipulación de tablas, de vistas, de bases de datos, pero sí se puede explicar tal vez un poquito así como a modo general. Usualmente las personas tratan de no combinar esto, y la recomendación, por ejemplo, cuando se hace una conexión a una base de datos, en lugar de conectarse aquí, por ejemplo, a 6 tablas, eh, lo que se hace en la base de datos es hacer una vista. ¿Qué es una vista? Una vista es como un tipo de reporte dentro de la base de datos que no me altera las tablas. Entonces, en lugar de estar conectado a 6 bases de datos, hago nada más una vista y me conecto a esa vista. Pero es igual, va a depender de cuál es el origen de los datos y dos, del conocimiento de la persona. Si es una persona que no sabe hacer una vista en la base de datos que está usando, probablemente sí le sirva esto. Entonces, para temas del curso, sí lo vamos a explicar. La recomendación ya a modo personal es tal vez no usarla tanto. ¿Por qué? Porque Power BI, como les decía, es un visualizador de datos, no es un motor de base de datos. El motor de base de datos es literal como, no sé, el motor de un carro, que es la parte más fuerte. Vos puedes tener carro muy feo por afuera, pero con un buen motor, y va a ser un motor, va a ser un carro rápido en general. O vos puedes tener un carro muy bonito, que si no tiene motor, no va a funcionar por más bonito que sea. Entonces, Power BI viene siendo como la parte de afuera de un carro, pero el motor es una base de datos. Entonces, Power BI sin una buena conexión, sin un buen motor, en este caso, no te va a manipular los datos de buena manera. Entonces, estas son recomendaciones ya que podemos ir viendo. Si ustedes consideran que quieren meterse un poco en ese tema, como la recomendación de cómo hacer vistas o algo así, ahí me van diciendo, pero igualmente trato de seguir como la currículum de lo que estamos hablando como en la guía. El tema de jerarquías van a ir siendo igualmente como, imagínense un organigrama, es el típico ejemplo como una jerarquía, que viene siendo hay una tabla principal y una tabla secundaria, pero vienen siendo hacia abajo. Entonces, en lugar de ser una estrella, como en este caso, viene siendo una jerarquía, como organigrama. Déjenme, lo busco. Una pregunta.
Cuando se Sí, hace una vista de una base de datos y se borra la base de datos, se borra la vista. Eh, sí, porque digamos, cuando es una base de datos, se va a borrar todo lo que esté sobre esa base. Entonces, vamos a ver. Imagínese que usted tiene un archivo de Excel, ¿cierto? Y hace una tabla pivot. La tabla pivot no es como tal, es como un extracto como de los datos, ¿cierto? Si sabes que es una Sí, pivot, es un índice, un menú. exacto. Entonces, si vos borras el Excel, la pivot también se va. Digamos, ese es el ejemplo que te puedo dar. Ahora, Sí, sí, cuando le uno hace entiendo. una base de datos, usualmente como que se borre, no se borra como tal la base de datos, pero las vistas están creadas en base a tablas. Si uno borra las tablas, sí se borra la vista, porque son dependientes. Digamos, la vista es dependiente. Digamos, si la vista se borra, no afecta la tabla, pero si la tabla se borra, sí se borra la vista, o la vista no funciona al menos, porque la vista, la tabla viene siendo como el papá de la vista, por decirlo de alguna forma, y no puede haber un hijo sin papá. Eh, digamos, eso siempre está como en bases de datos. Suena feo, pero así es como no puede haber un hijo sin papá, o lo llaman también nodos, cuando que no puede haber, o sea, imagínate una rama de un árbol y es como que las vistas están más afuera y vos cortás en tronco. Entonces no puede existir la rama si no existe el tronco, ¿cierto? Entonces viene siendo como de esa forma. Eh, las jerarquías, para ver, sobre este ejemplo, las jerarquías vienen siendo como el orden, aquí no sé también, pero dice como jerarquía como de un producto. Vienen siendo como el orden en que estamos haciendo las cosas, en que, o a lo que le vamos a dar prioridad. Está primero la categoría, el segmento, el manufacturer es el productor, creo, y el producto. Entonces, estos son niveles, imagínense que son niveles en los que vamos a ir agrupando nuestros datos. Entonces, categoría, por ejemplo, tendremos que buscar un ejemplo de Raxa, pero por ejemplo, si es de internet, si es de electricidad, me aclaro un poco ignorante qué hace exactamente Raxa y la diferencia entre LISA y todo, pero sé que temas de comunicaciones en general y todo esto, pero si tienen, no sé, una categoría puede ser internet y otra categoría puede ser teléfonos. Y después dentro de esa categoría va a tener los segmentos dentro de eso. Entonces puede ser internet, puede ser, no sé, internet comercial, internet de hogar. Entonces eso es otro segmento y así se va abriendo para abajo como un organigrama. Entonces, entre más arriba esté, va a haber menos y entre más abajo van a haber más. Eh, aquí en esta parte es donde se establecen las jerarquías también. Y después, las medidas en DAX vienen siendo, a diferencia de las columnas calculadas, si nosotros tenemos la columna, se va a crear completamente una columna. La medida es solo una medida que se va a calcular en base a una columna. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener lo del call center, no sé, los tiempos de duración de las llamadas. Yo tengo un Excel y tengo todas las personas que están, todos los agentes de call center, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tengo que cada persona, cuánto tiempo duró, la satisfacción de la llamada, cosas por así. Si yo lo que quiero es sacar el promedio de las llamadas generales de todo el equipo, de todo el archivo en este caso, puedo hacer una medida. Entonces, si yo hago una medida puede ser de sencillo, es decir, promedio de la columna duración de llamada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa medida no está sobre cada registro, sobre cada persona en este caso, sino es una medida de todo el archivo. Entonces, en lugar de darme un dato en específico de cada persona, me va a dar en general cuánto es el promedio, el tiempo de llamada de todo mi equipo, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre medidas y las columnas calculadas. La medida es un dato en específico y la columna es literal una columna que agregas con un dato que aún no tenés. Por ejemplo, el ejemplo que les di ahora del total por año. Entonces, eso sí se va haciendo línea por línea. La medida simplemente se puede hacer una suma. O la medida puede ser también el total del año de todo el equipo. Y es una sola y lo que hace es sumar todos los datos de los montos de enero a diciembre y me da un solo número final. Entonces, eso es una medida. Y DAX, lo vamos a ir viendo. DAX vienen siendo lo que les decía, como un tipo de fórmulas de Excel, algunas tal vez un poco más avanzadillas que otras. Podemos ir viendo como las principales igualmente, pero vienen siendo igual sumas, restas,
Diría que las sencillas son hasta más fáciles que las de Excel, no se ocupa tanta como configuración. Y puede ser, no sé, la suma de enero a diciembre, de todo eso, y te va a dar como cada resultado. Entonces es bastante sencillo, por aquí les tenía unos ejemplos, de hecho. Eh, para lo- Eso es un ejemplo de una fórmula en DAX, por ejemplo. Si vos quieres tener el total de ventas, sacas la suma de todas las ventas. Bueno, aquí el campo se llama la tabla ventas, la columna importe. Entonces, si vos sumas todos estos, te va a dar el total de ventas. Esto es un código DAX. Entonces, como ven, no es algo súper complejo ni que necesite tanto. Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Hay sumas, multiplicaciones, divisiones, promedios. Esas son las más comunes y las más sencillas. Y todo eso viene siendo súper útil al final de cuentas. Y después, esta parte, la parte de que estén estructurados, significa que los datos que yo tengo es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque a veces tengo datos que no me van a resolver el problema final. Cuando uno va a hacer algo en Power BI y tal vez lo puedan poner, no sé, ya sea en el curso básico o en los primeros módulos, a mí personalmente, cuando alguien me pide uno, a veces en el trabajo es como, hey, ocupo un reporte que haga, que me muestre esto, esto y esto. Entonces yo pregunto, ok, ¿qué es lo que quiere que tenga al final? ¿Qué es lo que quiere ver? Y de ahí me voy para atrás. Eso se llama, en temas de como programación, en la parte técnica, se llama ingeniería inversa, que es como ver qué necesito y me voy para atrás viendo a ver qué tengo que hacer para llegar al resultado esperado. Entonces, si yo no tengo los datos que yo necesito para presentarlo al final, aquí es donde me tengo que dar cuenta. Y no darme cuenta hasta el final de decir, uy, me hizo falta eso, uy, me hizo falta el otro. ¿Por qué? Porque si es eso, tienes que cambiar toda la estructura que estás haciendo. Entonces, uno sí tiene que ser consciente, por ejemplo, si necesita los empleados, contratos, todo esto, que en este punto que usted está cargando los datos, tenga todos esos datos disponibles y los tenga en el formato, en la forma en que usted los quiere. Por darles un ejemplo sencillo que se me ocurre ahorita, usualmente tenemos, por ejemplo, los contratos tienen fecha de firma del contrato, pero, y es un día, digamos, si se firma hoy, dice 17 de diciembre, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si a nivel de gerencia más alto, lo que le interesa es los contratos firmados por trimestre? Entonces, no, él no quiere ver cuál se firmó el 17 de diciembre, sino quiere ver cuáles se firmaron en el cuarto trimestre, por darles un ejemplo. Entonces, yo a través de fórmulas DAX puedo crear un campo que se llame, por ejemplo, trimestre en que se firmó el contrato. Entonces, a partir de la fecha, yo puedo decir, por ejemplo, si es en el primer trimestre, que sean todo lo que se firmó entre el 1 de enero y el 31 de marzo, ¿cierto? Que es el primer trimestre. Entonces, todo eso yo lo puedo ir acomodando en este momento. Digamos, este es el momento para acomodar todas esas cosas. Eso es un ejemplo que se me viene de si lo tenemos pensado de que al final o lo que nos pidieron fue ver los datos por trimestre y no tenemos el trimestre de inicio, este es el momento que tenemos que hacerlo. Igual, podemos importar los datos y si ocupamos ir creando medidas a través del camino, se pueden ir haciendo, no hay problema, pero usualmente da más problemas si no trajimos algo desde el origen. Si tenemos un Excel y fue el que importamos y al final nos dimos cuenta que nos hizo falta una columna, tenés que ir a hacer una conexión nueva con ese Excel y reemplazar los datos que ya tenías. Entonces, si vos ya habías creado columnas calculadas en base al Excel inicial, tenés que volverlas a crear con el segundo Excel. ¿Por qué? Porque se te olvidó traer algún dato que era muy necesario. Entonces, esta es la parte como que es muy importante para poder llegar a cumplir el objetivo, digamos, o para poder cumplir con lo que estás como al puro final. Em, pero sí, Alejandra, perdón, qué pena. Hemos avanzado un poco, pero sí yo ocupo pasarme a otra reunión. Entonces, Sí, no sé si lo podemos dejar aquí. Vi que me agendaste ya para mañana.
Vi que agendaste 2 para Sí. mañana, ¿cierto? Si mañana continuamos en los espacios que usted me indicó, de 8 a 9 y de 10 a 12. Ok. Y el viernes, no sé si tienes disponibilidad. El viernes lo tengo todo disponible, entonces igualmente si quieres ir agendando para el viernes. Ok. Em, Quisiera ver el nivel de avance que tenemos mañana y también ver si estos, es decir, en función también del nivel de avance del guión, que probablemente sea necesario una pausa para que Mayra ahí recopile todo, ¿verdad? Lo lleve al guión, le pasamos el guión para que lo revise del módulo 1, el módulo 2, etcétera, y luego continuamos con los temas en clases de los de los Ok, siguientes módulos, haciendo esa lógica, para ok, hacerlo de forma progresiva y no tanto acumulativa, para que le dé chance a Mayra de ir traduciendo todo en el guión, si le sí. parece. Sí, de hecho sí me parece que podemos enfocarnos como por módulo, como digamos, cerrar el módulo 1 Ujú, con todo antes de comenzar el ujú, 2 y así nos vamos. ujú. Pero sí, me parece bien. Yo más bien voy a prepararles, digamos, con esta información que están viendo acá, les parece útil, digamos, esto es lo que yo usualmente me preparo antes de las tutorías o las clases que vaya a dar con los temas. No sé si igual les comparto este archivo, si les va sirviendo. May, ¿qué opina? Sí, 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 de acuerdo. Ok, está bien. Creo que tengo el correo de Mayra en invitación, pero si no, Alejandra, ahí te lo estoy pidiendo para poder enviárselo a todos, ¿está bien? Claro, por supuesto. Ujú. Pero sí, entonces, no sé si tienen alguna pregunta por ahorita. Igualmente mañana seguimos. Si se les ocurre alguna pregunta durante la tarde o algo así, no sé, igual si tienen alguna ahorita. Por el momento no. No, ok, De acuerdo, igualmente. muchísimas gracias por su Listo, tiempo, Diego, y nos estaríamos viendo mañana. perfecto, listo. Muchísimas gracias, que estén bien. Bueno, que tenga buen Gracias. día. Chao, igual. Nos vemos mañana, entonces. Sí, de 8 a 9 voy a mandar los correos de una vez. ¿Ya detuvo la grabación? ¿Verdad No, que voy sí? a tenerla. Ah, ok, ok.